Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Era una colonia minera. La invasión no salió como estaba planeada, ni remotamente cerca. Cuando crucé los límites exteriores de aquel sistema solar, estaba convencido de que sería otra campaña rápida, una más en la larga lista de mundos conquistados por mi especie. Habíamos estudiado el patrón incontables veces: localizar centros de producción, destruir infraestructura crítica, obligar al enemigo a movilizar sus defensas antes de tiempo y finalmente aplastar cualquier resistencia restante antes de que pudieran reorganizarse. Era un método eficiente, probado durante siglos y jamás había fallado. Desde el puente de mando observé el inmenso vacío del sistema humano mientras los sensores de largo alcance comenzaban a desplegar información frente a mí. Millones de cuerpos rocosos flotaban dispersos alrededor de la estrella principal, formando densos cinturones de asteroides donde incontables estructuras industriales trabajaban sin descanso. Las lecturas eran impresionantes. Había plataformas mineras gigantescas adheridas a asteroides enteros, cargueros moviéndose en rutas constantes y enormes refinerías orbitando fragmentos helados en la oscuridad. La actividad industrial humana era mucho mayor de lo esperado para una civilización tan joven. Pero lo importante era otra cosa. Estaban desprotegidos. No detectábamos flotas militares importantes en la periferia del sistema, ni estaciones defensivas pesadas, ni patrullas organizadas. Aquello parecía casi demasiado fácil. Recuerdo incluso haber sentido decepción. Después de tantos informes exagerando el potencial humano, esperaba una recepción más digna. Ordené el ataque siguiendo el protocolo estándar. Las primeras descargas atravesaron el vacío como relámpagos azules. Varias plataformas mineras desaparecieron instantáneamente, envueltas en explosiones silenciosas, iluminando por segundos la oscuridad del cinturón de asteroides. Los cargueros intentaron escapar, pero eran absurdamente lentos comparados con nuestras naves de guerra. Los destruimos sin dificultad alguna. Fragmentos de metal comenzaron a flotar por todas partes. Restos de contenedores giraban lentamente mientras columnas de fuego escapaban de estructuras abiertas al vacío. Algunas estaciones intentaron transmitir señales de emergencia, pero bloqueamos todas las comunicaciones casi de inmediato. Era exactamente como cualquier otra invasión, o al menos eso creía. Porque apenas unos minutos después, nuestros sensores comenzaron a detectar movimientos. Al principio pensé que eran naves civiles huyendo, pero no, venían directamente hacia nosotros. Cientos de señales aparecieron desde distintos puntos del cinturón, luego miles, y seguían aumentando. Recuerdo la sensación incómoda que recorrió el puente de mando cuando comprendimos que aquellas naves no intentaban escapar, nos estaban atacando. Los primeros impactos fueron brutales, no porque aquellas naves fueran especialmente poderosas, sino porque parecían no tener ningún instinto de supervivencia. Se lanzaban directamente contra nuestras formaciones, ignorando daños críticos, colisiones o pérdidas masivas. Varias incluso utilizaron sus propios cargamentos como proyectiles improvisados. Era toda una locura. Jamás había visto tácticas semejantes. En cuestión de minutos, lo que parecía una operación rutinaria se convirtió en caos absoluto. Nuestros sistemas de defensa disparaban sin descanso. Rayos de plasma atravesaban grupos enteros de naves enemigas, reduciéndolas a chatarra ardiente. Pero cada vez que destruíamos una oleada, otra aparecía detrás, y luego otra, y otra más. Era como intentar detener una tormenta usando las manos. Las horas comenzaron a mezclarse. El espacio alrededor del cinturón de Kuiper se transformó en un cementerio flotante. Restos de cascos destruidos chocaban entre sí mientras enormes incendios ardían silenciosamente en el vacío. El radar estaba tan saturado de escombros y señales hostiles que por momentos era imposible distinguir aliados de enemigos. Recuerdo caminar entre oficiales heridos mientras las alarmas no dejaban de sonar. Cubiertas enteras quedaban destruidas por impactos inesperados.
Un crucero de clase pesada explotó a pocos kilómetros de mi nave insignia después de que 3 cargueros enemigos se incrustaran deliberadamente contra sus motores. Aún así, seguíamos ganando, o al menos intentábamos convencernos de eso, porque aunque destruíamos cantidades absurdas de naves enemigas, ellos jamás se detenían. No había miedo, no había retirada, no había negociación, solo seguían avanzando. Después de 10 horas de combate continuo, algunos de mis oficiales comenzaron a creer que luchábamos contra fanáticos religiosos. Otros pensaban que aquella especie utilizaba clones desechables. La única explicación lógica era que los humanos consideraban aquella zona demasiado importante para perderla, y eso me preocupó, porque si sus colonias mineras defendían el sistema con semejante brutalidad, ¿cómo serían sus verdaderas fuerzas militares? La batalla continuó durante 17 horas. 17 horas atrapados en un infierno interminable. Los sistemas de refrigeración comenzaron a fallar por el uso excesivo de armamento. El interior de mi nave olía a metal quemado y circuitos fundidos. Había humo en varias cubiertas. Los equipos médicos no daban abasto. Vi oficiales dormirse de agotamiento frente a sus consolas. Vi soldados arrastrando cuerpos hacia cámaras de emergencia mientras el combate seguía rugiendo afuera. Y aún así, las naves humanas continuaban llegando desde la oscuridad. Llegó un momento en el que dejé de sentir orgullo y solo quería sobrevivir. Cuando finalmente las señales enemigas comenzaron a desaparecer, nadie celebró. No hubo gritos de victoria, no hubo alivio, solo hubo silencio, un silencio pesado y horrible. Miré los reportes de daños en las pantallas principales y sentí un vacío en el pecho. 40% de mi flota había sido destruida. 40%. Para cualquier otro imperio galáctico, una pérdida así habría significado el fin de la campaña entera. Y todo por unas malditas minas. Las siguientes 20 horas fueron miserables. Las naves supervivientes se mantuvieron agrupadas mientras equipos de reparación intentaban rescatar cualquier sistema funcional. Muchas embarcaciones quedaron tan dañadas que tuvimos que abandonarlas por completo. Otras apenas podían moverse. El espacio seguía lleno de restos flotando lentamente alrededor nuestro. Cadáveres, metal y fuego. Pedazos enteros de estaciones mineras. Y en medio de todo aquello, interceptamos una transmisión de radio. Recuerdo haber fruncido el ceño apenas escuché el informe. Radio. O sea, para que me entiendan, la radio era una tecnología absurdamente anticuada. Ninguna civilización avanzada dependía de algo tan lento. La señal tardaría horas, incluso días, dependiendo de la distancia. Eso solo podía significar dos cosas. O los humanos eran mucho menos avanzados de lo esperado, o estaban desesperados. Mi oficial de comunicaciones trabajó casi una hora completa decodificando el mensaje. Cuando finalmente me entregó la traducción, esperaba amenazas, exigencias o condiciones de rendición, pero no. Era simplemente una invitación. Querían reunirse con nosotros en una estación orbital cerca del planeta más grande del sistema, en Júpiter. No especificaban condiciones militares. No mencionaban represalias, ni siquiera hablaban de la batalla, solo insistían en que el encuentro debía realizarse cuanto antes. Aquello reforzó mi teoría inicial. Habíamos golpeado tan fuerte sus defensas exteriores que ahora buscaban negociar antes de que avanzáramos hacia el interior del sistema. Así que acepté. Aunque siendo sincero, una parte de mí comenzaba a sentirse incómodo. Había algo extraño en todo aquello. Demasiado extraño. Cuando finalmente llegamos a la luna indicada, esperaba encontrar fortificaciones masivas o enormes plataformas defensivas ocultas alrededor del planeta gigante, pero no había nada. Solo una estación relativamente pequeña orbitando silenciosamente sobre la luna. Una estación científica. Ni siquiera parecía preparada para la guerra. Seguí las instrucciones de aproximación mientras mis naves permanecían a distancia prudente. Después del desastre en el cinturón de Kuiper, ya no estaba dispuesto a subestimar absolutamente nada relacionado con los humanos. Atracamos lentamente. Las compuertas se abrieron y por primera vez en mi vida puse un pie en territorio humano. El interior de la estación era limpio, demasiado limpio.
Pasillos blancos, iluminación suave, ninguna señal militar visible. Pequeños drones automatizados me guiaban en silencio mientras avanzaba rodeado de guardias armados. Esperaba una emboscada en cualquier momento, pero jamás ocurrió. Finalmente, llegamos a una sala de reuniones, y ahí fue donde todo cambió, porque el primer humano que vi no era un soldado, no era un comandante, ni un gobernante, era simplemente un científico nervioso usando una bata blanca. Recuerdo mirarlo durante varios segundos intentando entender la situación. El humano parecía incómodo incluso estando quieto. Sus movimientos eran torpes, sus ojos evitaban el contacto directo por momentos. Llevaba unas pequeñas lentes de cristal frente al rostro y sostenía una tableta electrónica contra el pecho como si eso pudiera darle seguridad. Nada en él transmitía autoridad. Nada. Y eso me desconcertó muchísimo más de lo que habría admitido frente a mi tripulación. El humano se presentó como Joseph Smith, investigador principal de una estación dedicada al estudio atmosférico de Júpiter. Un investigador, no un diplomático, no un general, era un científico. Sentí una mezcla extraña de irritación y confusión. Después de perder casi la mitad de mi flota, los humanos enviaban a... ¿un investigador? Decidí imponer autoridad inmediatamente. Le dejé claro que yo comandaba la fuerza invasora responsable de destruir sus operaciones mineras y que esperaba discutir términos de rendición. Pero el humano reaccionó con absoluta confusión. No parecía fingir, no parecía asustado, simplemente no entendía de qué estaba hablando. Mientras lo observaba, noté algo inquietante. El hombre estaba más incómodo por la conversación social que por la presencia de un invasor alienígena responsable de miles de muertes. Entonces comenzó a explicar lo sucedido, y cada palabra que escuchaba hacía que mi sangre se sintiera más fría. La humanidad no había enviado una flota contra nosotros, no existía ninguna defensa militar en aquella región. Jamás habíamos luchado contra soldados humanos. Lo que atacó a mi ejército había sido una inteligencia artificial minera automática, un simple sistema industrial. Según explicó, aquellas IAs estaban programadas para mantener producción y proteger recursos corporativos a cualquier costo. Cuando detectaron nuestra llegada, interpretaron automáticamente nuestras acciones como un ataque hostil contra infraestructura privada y reaccionaron, usando cualquier nave disponible, cargueros, drones industriales, remolcadores mineros, todo. De repente, entendí por qué sus tácticas parecían tan absurdas, porque no eran tácticas, no había estrategia, no había miedo, no había pilotos reales intentando sobrevivir, solo una máquina obedeciendo instrucciones básicas de manera despiadadamente eficiente. Recuerdo sentir un vacío horrible en el estómago mientras el humano seguía explicando que la humanidad descubrió la batalla varias horas después. En cuanto entendieron que se trataba de un primer contacto alienígena, intentaron enviar una señal de apagado para desactivar las IAs, pero era demasiado tarde. Sus comunicaciones viajaban a velocidad convencional. La orden tardó 8 horas en llegar. 8 horas. 8 horas durante las cuales mi flota estuvo luchando desesperadamente contra cargueros automatizados, controlados por un algoritmo minero. Casi no podía respirar. Todo mi orgullo, toda mi supuesta victoria, toda la invasión había sido una humillación gigantesca, porque la aterradora verdad era mucho peor de lo que imaginaba. Si una simple IA minera, improvisando con cargueros industriales, había destruido casi la mitad de mi flota, entonces no quería imaginar lo que ocurriría el día que conociera a las verdaderas fuerzas armadas humanas. Entonces, entregué mi rendición. Si te gustó el video, me ayudarías demasiado comentándolo, reaccionando a él y compartiéndolo con alguien a quien creas que le pueda interesar. Además, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte, es completamente gratis, y activar la campanita. Además, igual si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, te lo agradecería demasiado. Haciendo eso, me ayudas a traer contenido de manera más continua y a poder mantener este hobby que tanto queremos. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos.
Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible, no solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias, en especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.